Los dos, bueno, los dos. Pero Jesús durmió. Y después 3 días dijo... Eso fue a las profundidades de la tierra, ahora a predicar el evangelio. No, durmió. No. Durmió. Y Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Sí, pero él en espíritu. Tiene que leer. Jesús cuando, mira, mi hermano, mira, cuando Jesús dio la vida antes de resucitar, él descendió al seno de Abraham, al Seol. Él libertó a contigo, al seno de Abraham. Ahorita ni nadie allá. ¿Pero dónde dice que Jesús fue al seno de Abraham? Hermano, mira, me escucha, te hace un ejemplo, no lo No, dice, pero pero tienes un pasaje donde Jesús fue al seno de Abraham. Mira, te digo una cosa. Es que no tiene entendimiento, hermano. Tú empiezas a... Pero tú tienes entendimiento de mostrarme donde Jesús sacó todas las almas del Seúl o del infierno. Déjame, no, lo que está en el infierno sufriendo ahorita está quemándose ahorita. Ellos se van hasta el Pero tú me dijiste que Jesús bajó al Seúl, al seno de Abraham a rescatar las almas. ¿Y dónde está el Seol? El Seol está abajo, ¿dónde está el Seol? Abajo donde está el Seol dividido con el... Esos son tumbas, no son senos. Hermano, si tú en el infierno, mírame. Si tú colocas... No, no existe el infierno. Ay, hermano, mira, escucha, no dice eso, escucha, eso me tira el diablo. Eso que él no dice preguntar ni nada de eso. Tengo un año que Dios me libertó, que Dios me manifestó, me sacó de las drogas, fornicación, adulterio, pornografía, me sacó de toda esa basura. Y yo pensaba que era bueno, Dios me libertó. Jesús me libertó. Cristo Santo es una persona, Él mora dentro de mí, va a morar dentro de ti cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. ¿Jesucristo está en el cielo o en la tierra? Él está a la diestra del Padre, a la diestra del Padre, está a la diestra del Padre. ¿Y cómo te visitó, Jackson, si está a la diestra del Padre? Se me manifestó, mi hermano, es Dios, hermano. Entonces las preguntas Pero, son... entonces Jesús te presentó en la segunda venida, ¿vos? Mírame, te voy a hacer una pregunta. Jesús ya vino en su segunda venida y se te manifestó a vos solamente. Te pregunta, una pregunta. ¿Leíste la cosa de Pablo, donde Jesús se le manifestó a Saulo? ¿No lo leído? Pero Jesucristo fue al seno del Padre antes o después. Al seno de Abraham. Escúchame. Mira, está diciendo que una cosa. Dice Jesucristo, aún he subido a mi Padre, ve y diles, hermano, que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Cuando estuvo Pablo persiguiendo a la iglesia, ahí estaba presente Jesús todavía no subió. No, cuando Pablo no, ya Jesús ya da la vida. Ya Jesús ya pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué pasa? Deme un momento, entrego un pedido y vengo, ¿sí? No vaya a bajar. Espera, y te leo la Biblia ahorita, te la leo lentamente y te explico, ¿sí? Déjame entregar un pedido, estoy entregando cada pedido, man. Soy el la Biblia acá, te la leo, te leo eso. Dale, dos capítulos si tú me dejas. A ver, 57. 57, ¿dónde fue 57? ¿Ya? Ahora son 6:50. Con la escritura dice que el trono del Padre es el mismo que el trono de Cristo. Desde el seno de Abraham se ve el infierno y se pasa de aquí para allá y después le cambian el nombre al paraíso. A ver, ¿qué va a hacer? No me acuerdo. No, eso no. No, esto es para checar. ¿Dónde están las cosas? ¿Cuánto llevo? 1 hora. 2 horas casi. Así. Dos capítulos si tú me dejas. Él fue levantado, esas almas que él fue a rescatar, ¿dónde estaban con él? Acá está, soy el Jehová. 57, 4. Ya, entonces 57. Ariston dice, no durmió, descendió al infierno, dice ese libro de Psicología Universal. Por eso, si descendió al infierno a rescatar las almas, y cuando fue levantado, esas almas que él fue a rescatar, ¿dónde estaban con él? Porque él resucitó solito. Mi hermano, yo te leo. Ay, te voló. Habla de eso. Déjame, te leo, ahora sí ya. A ver. Si Jesús es Dios y... 58, 27. Listo. Si Jesús fue a rescatar las almas al infierno, no sé. No tengo un texto explícito donde habla de eso. Déjame, te leo, ahora sí ya te leo el pedido. Déjame, te leo un momento, a leer el capítulo y lo voy a explicar, ¿sí? Si tú me dejas, mi hermano. Escucha.
Adelante. Nadie obliga a nadie, hermano. Todos son predicados ante este mundo. Todo. Antes del infierno todos fueron predicados, hermano. Dios no preparó a nosotros, hermano. El Dios es real. El Cristo Jesús es real, hermano. Se manifestó. Yo no soy mentiroso. Estoy agradecido. Yo no fornico, no hago nada porque Dios me libertó. Cuando Dios te pierde de la carne, el Dios se levanta contra ti y te ataca, hermano. Los demonios. Entonces, te leo este capítulo, hermano. Yo te puedo decir mi testimonio como Dios me libertó. Sí, hermano. Vale, Lucas. Lucas capítulo 16 y versículo 19. Y vale, dos capítulos, este y otro corto, donde habla sobre esto. Para que te entiendas un poco, sí, por favor. Y leo, antes de leer, voy a orar un momentico, sí, si tú me lo permites. Y la palabra de Dios. Padre mío, Dios de la gloria, Dios amado, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, lee tu palabra, Padre mío, dale entendimiento a estos hermanos que están presentes, en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios se lee hablando del Padre, a Dios, y Santo Espíritu. Amén. Y dice, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, ¿vale? Completo. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Ahí está la palabra, entonces estoy leyendo. Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué sepulta cuando muere una persona? ¿Qué sepulta cuando muere una persona? Dice, mira, dice, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es lo que sepulta cuando muere una persona? El cuerpo. Amén. Ajá, amén. ¿Están entendiendo, verdad? Fue sepultado el rico, el cuerpo. Amén. Y sigo leyendo. Y dice, fue sepultado, dice, y en el Hades, escucha, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar, que quisieran pasar de aquí, a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5, escúchame, mira, está hablando, mírame, con memoria. Mire que está allá abajo y hablando con memoria. Sigo leyendo. El rico tiene memoria en el infierno. ¿Está escuchando, no? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si algunos fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es lo que está hablando el rico, mira. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, como hoy en día se le predica, hay un infierno, vengan a Cristo y no quieren. No hay infierno, no necesita nada de eso, es mentira. Y no creen. A él predicaron, no creyó, y ya se están. ¿Qué está diciendo? Mande a alguien para que predique, para que crean, para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento, en llamas. Entonces sigo leyendo. Tampoco se persuadirán. Mira, dice persuadirán, aunque se levanten todos los muertos. No será persuadir, sea que se perdieron prácticamente. Está diciendo ahí. Ahora me voy para. Aquí hablo del Hades, ¿no? Ahora me voy para Apocalipsis. ¿Dónde saca que Hades es el infierno? Aquí está. ¿Dónde traduce que hablando en palabras. El Hades es el inframundo. Es el inframundo. Ahora, Hades es el sepulcro. Hades es sepulcro. No es infierno. No, papá. Tú entonces traduces que Hades es infierno. Ahora, espera un momento. ¿En qué parte del griego tú traduces que Hades es infierno? Espera un momento. Ahora me voy para que tú entiendas un momento. Hades en griego te define como sepulcro, no como infierno. Espera un momento. Escucha un momento. Te voy para otro versículo. Es cortito. ¿Sí o no? La respuesta de eso. No, pero ¿tú entiendes que Hades en griego es sepulcro, sí o no? Te digo, hermano, aquí está escrito. Escucha un momento, mi hermano. Pero está escrito, pero tú entiendes que Hades es sepulcro, ¿sí o no? Hermano, mírame. Alzó sus ojos estando en tormento en el Hades, en llamas. Pero es una parábola, es el sepulcro. Pero tú entiendes que Hades es sepulcro, no es infierno. No te entienda. Porque estás entendiendo una parábola, estás poniendo una parábola como un hecho real. El Hades es el sepulcro, y los muertos no tienen memoria. No, es una parábola de Jesús. El rico está hablando, escúchame, el rico, Dios está, mírame, Jesús predicó en parábola, por lo menos el mendigo murió y fue llevado por los ángeles. ¿Ahí qué hace? Ahí se confunde, pero murió el rico y se fue. Pero bueno, ahora Lázaro murió y fue llevado por los ángeles. Exacto. El hermano de Marta que murió, ¿fue llevado por los ángeles? El hermano de Marta, pero es que, mira, si Jesús no había muerto todavía, pero ese también murió. Pero Jesús estaba vivo, es que yo no olvidé esa parte. Tú, mírame, déjame que termine y esto es tu opinión. Y cuando Jesús cuenta la parábola, ¿estaba vivo o estaba muerto Jesús? Jesús estaba vivo, obvio, Jesús me daba vida. Y cuando murió Lázaro, el hermano de Marta estaba vivo, Jesús estaba muerto. Pero estás tomando una parábola como un hecho real para sacar una doctrina. Es real, hermano. Pero entonces me tiene que demostrar que el hermano de Marta, Lázaro, también estuvo en el seno de Abraham y fue llevado por los ángeles. El que murió cuando Jesús lo resucitó, te dice, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Sí, al cuarto día. Ese fue resucitado, obvio, Jesús lo resucitó. Ahora te voy a decir, ahora te otro capítulo. Me imagino que sí, si tú cuántos días descendió al seno de Abraham, tú que descendés, mi hermano. ¿En qué parte de Lázaro cuenta que él
salió el seno de Abraham si dice que Abraham que nadie puede salir de aquí ni allá? Solo Jesús vino a hacer las obras, hermano, para por nosotros a todos. En este momento y leo otro capítulo, Apocalipsis capítulo 20, y te habla sobre el Hades, otra vez, aquí habla la Biblia, y la segunda muerte. Escúchame. El que tengo oído que oiga, palabra de Dios, no de hombre. Entonces te leo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 hasta el 15, te lo leo. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, otra lo nombra, el Hades, entregaron los muertos. ¿Ah? A ver, que si este no hay otro. Ustedes no cantan porque solo leen el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento habrá mucho de ello. Robert, Eclesiastes 9:10 es el Seúl, no hay obra. ¿Qué estás usando? ¿Una grabación? Sí, estoy usando una grabación de otro vivo, del vivo que hice otro día. No muestre rechazo. Estoy haciendo la grabación de otro vivo, así subo los videos. Para que no vuelvan a preguntar el mismo tema. Y para que los que digan que nunca se les explicó, que los bajamos, que los silenciamos y todo. El lloriqueo. Ahí está el video. Ya otros salieron diciendo, pero tú no me bajas, tú no me respondes. Tú enseñas que no existe el Jesús, o que Jesús es el Padre. Entonces ahí tengo los videos ahí. Entonces, para mostrarlo que yo no enseño eso. A ver. Espera. Ahí está. ¿Cuánto llevo? 2 horas antes. ¿Cómo 2 horas? No, pasa mal el tiempo. Dale. Re temprano la una. Levanten a Lucas. Y el Hades, otra lo nombra, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que ahorita el rico está ya sufriendo. Ahorita al juicio será resucitado. Donde no trae la excusa de decirle, como mucho aquí, se le predica la verdad. Ay, pero nadie me predicó tu palabra. Prefirieron el pecado. Prefirieron creer en el hombre que en la palabra de Dios. Prefirieron persuadir la palabra. Y no tendrá excusa porque se le envió palabra de fuego junto con su demonio. ¿Ya? Pero mientras que había esperanza, Dios lo está llamando detrás de mí. Yo estoy en la donde me rescató, donde me libertó. Cristo es real. El Espíritu Santo es para todo el mundo y una persona, Él lo dirige, habla, lo escucha audible. Él no habla, pero ¿sabes qué? De que Jesús me se manifestó, me libertó, me despertó de la carne, mi espíritu. Estaba muerto, delito, pecado, hermano. ¿Sabes qué? El diablo ataca a los demonios porque no espera que yo predique como te estoy predicando a ti, que te acepta a Cristo como tu Salvador. Solamente eso es la verdad. Dios es el que dirige la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, Él entra en tu vida. Cristo es la luz, entra en tu corazón porque tú le estás dando permiso. Cuando Él entra y tú besas a Dios, te congrega. La Biblia dice, congregaos unos a otros, no como costumbres. El que se mantiene firme de la doctrina tiene padre y tiene hijo. El que se todavía no tiene a Dios. Todo el mundo vive. Yo tengo a Dios aquí. ¿Vos crees que el infierno existe literalmente ahora? No. No, la única que vemos es la parábola del Hades, del sepulcro, traducido en griego, pero no es un infierno. Están ahí hablando de una parábola. Y en el Antiguo Testamento se predica de un infierno. Que están las almas ahí. Dios no está ahí, Dios llama cuando te llamando detrás de mí, dejando porque Él entra en tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Te sigo leyendo, no ha terminado. Esta es la muerte segunda, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, porque todo lo que tiene el Hades no está escrito en el libro de la vida. Y al que fue escrito, pues, ahorita ya hay muchos pastores cristianos allá, hicieron lo malo, jugaron con Dios, fornicaron. Dios los transformó, pero pecaron contra Dios, no se arrepintieron, porque Dios es lo que quita la vida y la pone. Es maravilloso, es hermoso. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. El entendimiento no viene de la tierra, ni de ti, ni de mí solo. Viene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Él es el que da la sabiduría, el entendimiento. Él nos habla, nos guía. Tú lees la Biblia y sientes cosas en el corazón. Él mora dentro de mí. Es un fuego. Así te explico a la gente donde testifico, donde Dios me sacó. Y siento un fuego que sale de mi corazón. Pero así todos ataca el diablo, porque la Biblia dice que el diablo lanza dardos de fuego. En la Biblia dice, Efesios, capítulo 6, versículo 10 adelante, dice. Ya está. Ahora responde esto. Hebreos 13:20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto. ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Dios o Jesucristo mismo se resucitó a sí mismo? ¿Tú ya que crees que Jesucristo es Dios? Hechos 2:36. Sepa pues certísimamente todas las casas de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Quién está acá? No sé. No te esperando ahora. 1-9. 1-9-45. ¿Qué pasó? Jax. Ah, este Jax. ¿Eh? No, estamos... Yo estoy viendo un video de otro vivo para después subirlo al canal. Pero mientras hago unos vivos porque TikTok me descontó un punto por matar una grabación pregrabado. Y para recuperar los puntos tengo que hacer un vivo sin romper las reglas. 1, 2, 3 horas para que me cuente como misión cumplida. Pero mientras estoy escuchando un video. ¿Y qué te iba a decir? No, los temas es Trinidad, unicidad. Después están las doctrinas, mormonismo, adventismo, catolicismo, mormón. Pero... ¿quién está acá arriba? Víctor. Ah, Víctor está acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, mi bro. Bueno, yo solamente quería opinar lo que escribí, pues. Yo estoy contigo en lo que dices, pues todo eso es falso, menos la Trinidad. Yo sí creo realmente en la Trinidad de Dios, man. ¿Texto que diga sobre la Trinidad tienes? ¿Cómo? Un texto que hable de la Trinidad. O que Jesús predicó Trinidad. Bueno, mano, cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿no? La misma palabra Sí. dice que se abrieron los cielos y el Padre habló ¿Sí? y dijo, este es mi Hijo, el cual me complace, en el cual me complazco, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, men. Ahí recibió Jesús, nuestro Señor, toda la autoridad, mi hermano. ¿Por qué? Porque recibió al Espíritu del Señor. ¿Me entiendes? De su Padre. ¿Pero Jesucristo es Dios o el enviado de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios, mi hermano. Y tiene la autoridad de Dios, por supuesto. Él tiene la ¿Pero autoridad no de se- Dios. la autoridad le pertenece a Jesucristo o le pertenece a Dios? En Jesucristo está toda la autoridad, mi hermano, porque en él Pero esa autoridad de Jesucristo, ¿se la otorgó un Dios o se la otorgó él mismo? Le pertenece a él. no, se la otorgó su Padre, hermano, se la otorgó Dios, ¿me entiendes? Entonces él no tenía autoridad. Te pongo un ejemplo. Mira, yo pongo un ejemplo un poco más humano, ¿no? Imagínate que yo soy el dueño de una empresa y yo tengo a un hijo. Y yo le digo a mi hijo, hijo, anda a la empresa y yo te doy toda la autoridad. ¿Él sería el dueño de la empresa? No. No es el dueño de la empresa porque el dueño soy yo, ¿verdad? Pero yo le di toda la autoridad a él. Sí. Entonces, todos los que están en la empresa están sujetos a mi hijo porque yo lo ordené así. Y él puede hacer y deshacer y mandar. Es un ejemplo un poco ahí humano, ¿sabes? Como para ilustrarlo, pero algo así lo entiendo yo. Pero también entiendo, mi hermano, que hay cosas de Dios que uno no va a entender totalmente. Si la palabra de Dios a mí me dice que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, yo lo creo. Pero también creo que Jesucristo nuestro Señor tiene la autoridad de Dios porque Él perdona pecados y hace los milagros, mi hermano, y resucitó. Eso es lo que yo creo. ¿Como hijo de Dios o como un Dios? Como Puedo hijo hacer de eso. Dios, mi hermano. Como el Entonces hijo no de es, sí, no es un todopoderoso porque necesita que alguien le otorgue ese poder.
¿Por qué? Pero es que se lo está dando o sea, se lo está dando el Dios de todo el universo, mi hermano, se lo está dando el Padre, ¿me Sí, pero la entiendes? Trinidad dice que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma sustancia, coiguales, son Dios. Sí, son el ¿O mismo no Dios, eres por Trinidad? supuesto. Es el Mm, mismo Dios que se manifiesta de diferentes formas, mi hermano. Pero Pero este Dios Jesús, cuando en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ahí predica Jesús Trinidad o al único Dios verdadero? ¿O uno solo? no, al único Dios, él siempre, hermano, él se despojó de su autoridad, ¿me entiende? Él siendo Dios, mi hermano, porque sí, él es Dios, tenía la autoridad de Dios. Pero ¿por qué Dios diría, este es mi hijo? Porque está enviando carne, mi hermano, ¿me entiendes? Está enviando Pero, a un pero humano. ¿cuándo lo llamó hijo a esta carne? ¿Cuando nació de María o cuando fue en el bautismo de Juan, el Bautista? No, desde la profecía, hermano, desde Juan 53, perdón, desde Isaías 53, ya habla de que él enviaría a su hijo, al cordero, y que sería inmolado. Pero por supuesto también nombra que es su hijo en otros pasajes de la Biblia. Pero yo Bueno, ahora te hago yo no soy sí. teólogo, mi hermano, ni soy pastor, y hay cosas que obviamente desconozco, pues no te digo que no. Mm, Pero tú eres cristiano o tú no crees en eso o cómo. No, cristiano es un apodo que recibieron los apóstoles de Juan y los discípulos en Antioquía. Sí, sí, tienes razón, eso sí. Pero entonces, ¿tú crees en Dios y en la Biblia o no? Sí. Ah, ¿y cuál es tu doctrina, por así decirlo? O sea, ¿qué crees tú del Evangelio? Bueno, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En Lucas 4:16 dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los Sí, ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y el año agradable del Señor. Ahora en Juan 17:3 dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora este Jesús en la resurrección dice así a María. Ve María, dile a mis hermanos que suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesucristo ahí tampoco predicó en la muerte ni en vida a un Jesús trinitario, a una Trinidad de Dios. Ahora en Apocalipsis 1:1 tú tienes la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Juan, el último apóstol, te está diciendo que Dios le está dando una revelación a Jesucristo. sí, Entonces, este Jesucristo Dios en el cielo necesita que Dios le esté revelando las cosas que deben suceder pronto. sí. O sea, Y tú eres después hay unicitario. muchas cosas. ¿Qué No, entiendes? porque, ¿Qué crees que es un unicitario? bueno, los unicitarios, hasta donde yo tengo entendido, mi hermano, es que ellos no creen en el Padre ni el Espíritu Santo. Ellos solamente es Jesucristo, ¿me entiendes? Son los solo Jesús, como se dicen. O sea, que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo es Dios, mano, y que tiene la autoridad de Dios. Por supuesto que sí. Pero ellos no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Entonces Dios, Jesucristo, si es Dios, se oraba a él mismo en el Getsemaní. O cuando le hablaba a los discípulos que iba a hablar con su padre, iba a ser morada ya en la casa de su padre, o sea, estaba hablando de él mismo. Bueno, los unicitarios creen algo parecido, pero un poquito más. Que Jesucristo es la manifestación del Padre. Que Jesucristo también es el Padre. Y que el Padre también es el Espíritu Santo. Sí, yo lo Eso creo, creen yo los lo creo. unicitarios. Yo lo creo porque Jesucristo también, el Señor, dijo que él y el Padre son uno, ¿verdad que sí? Dice, para que sean uno, así como yo soy uno con el Padre. Está diciendo que los apóstoles sean uno. Como Pero Él es... también, pero también en la Escritura se divide el trabajo. O sea, Jesucristo no hace el trabajo del Padre y el Padre no ha hecho el trabajo del Hijo, que es Jesús. O sea, hay Pero distinciones. pero tú tienes distinciones entre Dios, un Dios mayor y un Dios menor que manda al Hijo. ¿O así? No, 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 por supuesto. Yo creo sinceramente que Jesucristo es el Dios encarnado, es la divinidad de Dios. ¿Me entiendes? Pero este Pero Dios encarnado, si tú crees que es Jesús, que nació, como los católicos, que Jesús parió un Dios, algo así.
¿Cómo? No, no, eso me entero, bro. Yo no soy católico, por cierto, y estoy contigo ¿Pero que eres trinitario o unicitario? yo soy trinitario, o sea, yo soy cristiano, mi hermano. Yo creo solamente, yo soy evangélico. No me gustan Pero mucho los, las etiquetas. pero los trinitarios creen que Jesús es Dios y que María dio a luz a Dios. ¿Sí o no? No, eso es una locura. Eso es una locura católica y te apoyo. Ellos dicen que María es madre de Dios. María no es ninguna madre de Dios. María es madre de Jesucristo. Porque la palabra bien dice que Jesucristo fue ¿qué? ¿100% qué? ¿Dónde dice 100% eso? hombre y 100% divino, ¿no? ¿Pero dónde dice eso? Mano, no me recuerdo, pero déjame buscártelo aquí en Google, que para eso es bueno la tecnología, porque la gente piensa que tú no sabes nada si no te acuerdas detalladamente, pero sé que lo dice la Biblia. Si quieres lo investigamos. Vale. Ahí tengo tiempo. Lo puedes buscar ahí tú, porque yo estoy aquí en el aire en mi teléfono, pues. O no sé si... A ver. Pero busca ahí. Qué bueno que tenemos tecnología en estos tiempos, mi hermano. Por eso yo no me hago mucho drama. Sé que lo leí, no recuerdo el pasaje textual porque no recuerdo, sinceramente. Pero la Biblia sí dice que Jesucristo dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo fue 100% hombre y 100% divino? Y buscamos el pasaje. Ahí está. Y María fue madre de Jesucristo 100% hombre, hermano. Por cierto, yo tengo mi Biblia en la mano. Si buscas ahí en internet el pasaje, yo lo busco aquí en físico, mano, y lo leemos si quieres. Dice, esta doctrina fue establecida formalmente en el credo de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, el cual afirma que Jesús es perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. A ver, más Sí, pero información. pon ahí en Google que te diga dónde. No, me da inferencia, pero no me da el texto que tú estás pidiendo, ¿eh? ¿Cómo puedo ser Jesús 100% hombre y 100% Dios? Instagram. Me da un par de páginas para buscar, pero no hay un versículo que diga así. ¿Qué es la unión hipostática? ¿Cómo puedo ser Jesús tanto? A ver, ¿dónde estás? 100% Dios, naturaleza divino, Jesús comparte la misma esencia que Dios Padre. Existen pasajes bíblicos como Juan 1.1, Colosenses 2.9 y nada más. Ahora acá. Imágenes. Hebreos 2, 14 al 8, al 18. No sé si va a querer usar Víctor ese pasaje. Hola, hola. Sí, ¿Ya me escuchas, bro? sí, estás en paz. Sí, mira, tienes razón. Estaba buscando y tampoco sale un texto que diga textualmente que él es 100% hombre y 100% divino, ¿no? Es verdad, no lo dice textualmente. Pero sí o sea, tú y yo sabemos que fue 100% hombre, ¿verdad que sí? Y 100% Sí, también divino. Eso no no. hay duda. O no sé, tú tienes algo o no crees en eso. Cuando Jesús dice, le preguntan, ¿cuándo es el día de tu venida y la hora? ¿Y él qué dice? ¿Cómo? ¿Que lo sabe o no lo sabe? Él dice que no lo sabe, ¿no? Que Pero, solamente lo sabe el Padre. pero este 100% divino tiene que preguntarle a otro ser 100% divino el día y la hora. Si es igual al Padre en deidad. Entonces, si hay una Trinidad,
O sea, si No, tú me estás preguntando eso, ah, pero tú tienes un Dios mayor que le pregunta a un Dios menor, entonces. no, es que es el mismo, mano. Lo que pasa es Pero, que pero Jesucristo este se mintió, entonces despojó. Jesús mintió. Mano, no dice la palabra que el Señor se despojó de toda su gloria y de todo su Pero, poder y se hizo semejante a los hombres y padeció como un hombre. pero tú dices que Jesús, Cristo, es 100% hombre y 100% divino. ¿O no? ¿No afirmaste esto hace un par de minutos? Claro, cuando hacía los milagros, mano, y cuando perdonaba los Ah, pecados. No estoy diciendo que los milagros los hizo solamente Jesucristo, porque Jesús también dijo que en mi nombre echarán demonios fuera, y eso es un tipo de milagro, ¿verdad que sí? Que diga, abuela. Duerma, duerma. hola, John Zapata, ¿estás ahí? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? No, estaba mirando el live. Me interesó. ¿Sobre qué hablan? Pero entonces, ¿cómo te llamas tú, hermanito? ¿Cómo te llamas tú, el host? ¿Yo? ¿O cómo te llamo? ¿Cómo me refiero a ti, pues? ¿A mí? No, al dueño del live. Ah, Ah, David, Juan David. David. Ah, ok, David. Entonces, ¿cuál es tu doctrina, mi hermano? O sea, ¿tú crees en... No. Lo que predicó Jesús, al único Dios verdadero y Jesucristo el enviado, el ungido, el Mesías, el Cristo, Él es el Cristo, el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. sí, el ungido. O sea, Sí. no es Dios, pues. Dios es el Padre para ti. Jesucristo lo dijo, No, el único está Dios bien, verdadero. está bien. Si tú lo Ah, dices así, mi hermano, mira, yo no pero tendría... entonces Jesús mintió cuando dijo, suba mi Padre a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. No, yo no creo que haya mentido porque como yo te digo, yo creo realmente lo que dice la Biblia, que es el Hijo de Dios y él tiene la autoridad de Dios, ¿me entiendes? Sí. Pero Eh, está el Padre, ¿me entiendes? Es como el ejemplo más o menos que te di. Víctor, una pregunta. ¿Tú eres unicitario o trinitario? No, bro, yo soy trinitario. O sea, Tú eres trinitario. yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. Ya, perfecto. Del resto creo todo, mano. O sea, que Jesucristo tiene la autoridad para perdonar Sí. pecados, es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, viene con poder y gloria, ¿me entiendes? Ey. Lo veremos. ¿Me Ajá. puedes explicar un texto bíblico? Sí, sí. Deuteronomio 6.4. Vamos a buscarlo aquí, manito, que tengo mi Biblia. 6.4. Ajá, ya va. Lo estoy buscando, dame un segundito ahí. Sí, señor. O Aquí busca está. busca en Aquí Google está. para que sea universal. No, es que si busco en Google me tengo que salir de la mano. Entonces, como tengo Perfecto, solamente mi perfecto. teléfono. Claro, 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 sí, señor. Ajá, Deuteronomio 6.4, ¿no? Sí, Dice, señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás Sí. a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Es que Dios es uno solo, mi hermano. O sea, al decir que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos diciendo que hay tres dioses. Solamente que Dios, uno solo, como dice el Shema de Israel, se manifiesta de tres maneras, mi hermano, pero siguen siendo un solo mismo Dios. ¿Me entiendes? Entonces no eres trinitario, eres unicitario. Pero yo creo en Dios que tiene esas tres personalidades, ¿me entiendes? O sea, Sí, se dividen pero esas. por eso estás diciendo que crees en la Trinidad, pero con el versículo que te estoy diciendo te estás contradiciendo. Bueno, sí, si a esa lógica, la tuya nos vamos, sí, yo creo en un solo Dios. Sería unicitario, sí, si quieres verlo de esa manera, sí soy unicitario, pero creo que también en ese Dios tiene, porque la Biblia es categóricamente y le da personalidad a esas tres divinidades de Dios, por así decirlo. El Espíritu Santo sí Él tiene es su personalidad. Él es uno, pero se manifiesta en varias maneras. Le voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Sí, Dios es como el agua. Se puede volver líquido, sí, hielo y se puede evaporar, sí. pero sigue siendo la misma agua. Entonces, no
entiendo mucho los detalles de que no los entiendo mucho, como que se contradicen mucho, ¿sí? Pero, hermano, mira, si no hay una Trinidad, Jesucristo cuando oraba al Getsemaní, que le oraba al Padre, o sea, se estaba hablando él mismo. ¿Cómo, ¿Acaso cómo? no? Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, una noche antes de ser crucificado, que él estaba orando al Padre, porque tenía miedo de morir, que le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿verdad que sí? Sí, sí, O sea, él estaba hablando ¿con quién? con Dios. Ajá, entonces no hay algo que explique que hay otra persona ahí. Sigue siendo Dios, es Dios mismo, pero es otra persona, ¿verdad que sí? ¿Por qué tú crees, mi hermano? Yo te voy a ser sincero. ¿Por qué tú crees que en la Biblia los apóstoles, tanto Pedro como no recuerdo quién es el otro apóstol, enseñó que se bautizaran de dos maneras? ¿Tú sabes por qué hay dos maneras de bautizar? Que una es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otra solamente en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Te has preguntado por qué existen esos dos tipos de bautismo? No, no me lo he preguntado. ¿Quién conocía al Espíritu de Dios? ¿Quién ¿Cómo, ya cómo? tenía más? ¿Quiénes más o menos en esos tiempos tenían algo de conocimiento del Padre en el cielo y del Espíritu de Dios? Porque sabemos que cuando hablan en el Antiguo Testamento los judíos del ángel de Jehová, se refieren literalmente al Espíritu Santo. Ujú. Entonces, Pedro manda a bautizar a los judíos, mi hermano, que no creían en Jesucristo. Le decían, bautícense ustedes en el nombre de Jesucristo, porque ellos ya conocían al Padre, mi hermano, a Jehová, Ujú. a Yahvé, mejor dicho, ¿no? Como ellos lo conocían. A Ujú. Yahweh, ellos ya conocían al Padre. Y ellos ya conocían al Espíritu de Yahweh, que literalmente es la referencia al Espíritu Santo. Por eso se tenían que bautizar solamente en quien no conocían y al que rechazaban, por cierto, que era en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros los gentiles, los que no venimos de ese linaje, prácticamente todos los demás que no éramos judíos, necesitábamos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros no conocíamos a ninguno de los tres, ni creíamos en ninguno de los tres, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Entonces eso es algo que yo he estado investigando y yo realmente no vengo como que, o sea, a mí me gustan estas conversaciones porque realmente Claro. son personas que ponemos ideas, ¿me entiendes? Y hablamos y esto a mí me interesa mucho. No vengo como que a implantar nada, pero yo investigué eso y wow. Y explicado por teólogos, mi hermano, y hasta por judíos cristianos, como se hacen llamar, ¿no? Pero yo sí, o sea, para dar ese punto, pues yo sí creo que Dios tiene esas tres personalidades, mi hermano. Y las... Una pregunta. Ajá. Es que a mí me gustan esos temas, ¿sí? Solamente que me causa curiosidad. Entonces dice, pues explícame un versículo que dé la expresión de Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Sí, es que esas son expresiones tontas, de verdad. ¿En qué versículo aparece Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? No, en ninguna, mi hermano. O sea, yo de verdad, en Sí. ninguna parte de la Biblia que yo recuerde he leído en algún momento Dios Espíritu Santo o Dios Hijo. Eso es algo totalmente del hombre. Y otra cosa que tengo la duda, porque he escuchado muchos trinitarios que dicen que en qué parte dice que Dios es tres personas y un solo ser. ¿Sí? Hermano, mira, es que no es que la Biblia lo dice, pero cuando tú lees la Biblia, literalmente cuando tú lees la Biblia, mejor dicho, el Nuevo Testamento, ¿no? Ujú. Espera Tú ves. un momentico, regálame un minutico, Ok. un momentico. Ya. Ok, cuando tú lees el Nuevo Testamento, mi hermano, y a medida que tú vas leyendo, yo creo que ni siquiera hay que interpretar mucho uno con tu mente, porque la Biblia se interpreta sola, mi hermano. O sea, yo creo que es una palabra que se interpreta sola. Claro, ¿Por qué sí. digo esto? Porque cuando
Por ejemplo, Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, bautizó al Señor, la Biblia explícitamente, y en el antiguo griego y hebreo hacen énfasis en poner personalidad a las tres divinidades de Dios. Por ejemplo, cuando Jesucristo se bautizó, dice literalmente el texto que se abrieron los cielos, el Padre desde los cielos habló y dijo, este es mi Hijo del cual me complazco. Y literalmente dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se De posó paloma y se posó. en el hombro de Jesucristo. O sea, está haciendo énfasis en las personalidades, porque yo no voy a decir que el Espíritu de Dios Ujú. no es Dios, ¿me entiendes? No viene de Dios, porque por supuesto que sí. Una pregunta. Una pregunta. Ajá. ¿A qué iglesia vas? ¿Cómo? ¿A qué iglesia vas? Yo voy a una iglesia humilde, mi hermano. Sinceramente ¿Cuál, no. cuál? Se llama Casa de Oración y Avivamiento. Es una iglesia así humilde, somos unas pocas personas, vamos a ir a alabar al Señor, hacemos alabanza, leemos la Biblia, damos la palabra de la Biblia y todo, una pequeña reflexión para todos y algo humilde, ¿no? No es estas cosas grandes pentecostales, ni que se la pasan hablando lengua, ni que estamos ahí con muñecos e imágenes, porque, bro, la apostasía hoy por hoy hay mucha. ¿Y por qué pasa esto? Y yo lo digo desde toda humildad. Bro, el hombre es necio. Los hombres somos necios, mejor dicho. Porque nosotros siempre queremos dar vuelta de más, ¿me entiendes? O queremos siempre recibir la atención, o queremos títulos, o queremos agregarle cosas a la palabra, porque supuestamente nosotros sabemos más que el resto, ¿me entiendes? Una pregunta. ¿Tú no crees el hablar en lenguas? Yo creo en el hablar en lenguas. Yo creo que es un don. Lo que pasa es que hay Y mucha también gente- y también como una señal del Espíritu Santo cuando uno Sí. la recibe. Sí, por supuesto, eso es don de Dios. Yo no lo discuto. No, y ¿Qué? también es una señal. Sí, es una señal. Pero ¿sabes lo que no me gusta? Mira, me ha tocado ¿Qué? a mí llevar amigos que son inconversos, ¿me entiendes? Son Ujú. personas incrédulas. Ujú. Entonces imagínate que alguien, prácticamente un ateo, tú invitas a un amigo y estás ahí todos los días chingue y chingue, vamos para la iglesia, mano, Dios es bueno, Dios te ama y tal, y le estás predicando, y él dice, bueno, vamos. Y tú lo invites a la iglesia, mi hermano, y se encuentre con los pastores, arrasame la casa, ¿me entiendes? Eso no es tener sabiduría, mi hermano, por eso Pablo lo dijo, y yo entendí por qué Pablo enseñó, hey, el hablar en lengua fino es un don de Dios, pero ¿sabes para qué uno habla en lenguas, no? ¿Sabes para qué ese don? ¿Sabes categóricamente qué dice la Biblia acerca de ese don? Que ese es un don para comunicarte tú con Dios, mi Para hermano. comunicarse con Dios, sí. Exactamente. Entonces, si tú estás orando a Dios y está bien y estás quebrantado y le estás contando tu día o lo que sea tú con Dios y estás hablando, hermano, tú estás hablando con Dios. Pero si tú estás hablando en lengua y no vas a interpretar eso, porque ¿para qué uno predica la palabra, mi hermano? ¿O para qué uno escucha las palabras en la iglesia? ¿Para qué? Para cambiar, para reflexionar. Para edificarnos, ¿verdad que sí? Exactamente, para edificarnos. Entonces, si yo voy a la iglesia y está alguien hablándome en lengua, mi hermano, y ni siquiera tiene la decencia de traducirme lo que está diciendo o que me diga qué quiere decir, nos estamos edificando. Y búscalo, mi hermano. Eso lo dice Pablo y lo enseña. Por eso dice, ¿Qué texto? ¿Cómo? ¿Qué texto? Déjame buscártelo otra vez, mi hermano, porque sinceramente, como te digo, hay cosas que sé que la he leído, pero no recuerdo. O sea, algunas veces la guardo para mí, ¿me entiendes? Sí, sí, No perfecto. digo como que, voy a guardar este versículo para decírselo a todo, que debería ser así, por supuesto, pero, Claro. ¿sabes? Ya. Y el Déjame buscártelo. dueño- Voy a minimizar rápido y déjame buscártelo en Google, ¿sí? Y el dueño de la el Jesús es verdadero. Explícate, no entiendo lo que dice, lo que pusiste. El dueño de la enseña creencia, catolicismo, doctrina, moral, Dios, purgatorio, estoy sucediendo.
Como si ustedes Hola, tienen eso. hola, ¿me escuchas, No, manito? sí. Ajá, aquí está, ya lo investigué, mano. Y dice que en el Ujú. primer capítulo de Corintios, o sea, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios. Capítulo 14. Y mira, te leo lo que dice. El título dice, la profecía es el don superior. Y Ujú. dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque Ujú. el que habla en lenguas no habla con los hombres, sino a Ujú. Dios. Adiós. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ujú. Y dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que Ujú. profetiza edifica a la iglesia. Sí. Así que si quisieras que todos vosotros habléis en lenguas, pero Ujú. más que profeticéis, viste, es mejor profetizar que hablar en lengua, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete, para que la Mm. iglesia reciba Eso es un la don. edificación. Es un don. Ahora pues, hermanos míos, si yo voy a vosotros, mira lo que dice aquí en el versículo 6, que esto para mí es lo más importante y esto es de lo que estamos hablando. Dice, Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablar con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. ¿entiendes? ¿Entiendes ese versículo? Mm. Ahora ¿Viste lo que pues, dice? Dice, hermanos míos, ¿para qué voy a hablar en lenguas? Aquí, ¿quién va a aprovechar eso? El incrédulo que acaba de venir. Algún hermano en Cristo que a lo mejor me está escuchando y por más que sea cristiano y lea su Biblia me va a entender. No. Y si ni siquiera le estoy hablando ni con revelación ni con ciencia, o sea, con base, por así decirlo, ¿no? Con doctrina, con teología, o con profecía. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? ¿Y por qué yo hablo de estas cosas, mi hermano? Porque me ha tocado yo ir a un sitio y de verdad, yo siendo cristiano, mi hermano, me he sentido incómodo porque están literalmente todo el mundo disque hablando en lengua, mi hermano. Ojo, yo no soy nadie para juzgar y yo no digo nada, pero hasta yo me siento incómodo, mi hermano. O sea, en el sentido, ajá, pero o sea, ¿a quién está edificando esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos alabando? ¿O qué hacemos? Los que no estamos hablando en lengua, ¿me entiendes? O sea, sentimos que estamos ahí como que alumbrando porque entonces, ¿tú crees que el hablar en lenguas es estar a solas con Dios? Un ejemplo, que hay que hablar en lenguas pero a solas. si tú tienes ese don, mi hermano, Dios te ha bendecido, eso es algo bueno, habla en lenguas con Dios. Y si tú quieres hablar de lenguas para alguien más, para edificarlo, mi hermano, y Dios te puso eso para en tu corazón y en ese momento para hablarle de lenguas a tu hermano, mi hermano, tradúcelo, ¿me entiendes? Si Dios te dio la capacidad de hablar en lenguas, mi hermano, te tuvo que haber dado la capacidad para traducirla. Yo le he preguntado a personas que hablan en lengua, No, pero no, 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 ojo, ojo, ojo. Que interpretar en lenguas y hablar en lenguas son dos cosas distintas. sí, son dos cosas distintas y me Dos han cosas dicho que son dos, distintas. dos dones diferentes y también Dos lo dones creo. diferentes que lo dicen creo que en Segunda de Corintios, espere que Segunda de Corintios 14 o 16, que no me acuerdo, pero lo busco. Segunda de Corintios, creo que era el 12 o el 16. Segunda de Corintios 12 o 16. Espere, no, no creo que sea ese, pero lo busco. Ok. Que hablan que los dones, habla sobre los dones. Sí, No me pero sí acuerdo muy tienes bien. razón. O sea, sí sé que el don de lengua es una cosa y el de interpretación es otra cosa. Pero a Ujú, esto voy. son- Yo he hablado con personas que hablan en lengua y yo les digo, hermano, pero tú sabes lo que estás diciendo. Y ellos me dicen, a veces. A veces sé lo que estoy diciendo y a veces no sé lo que estoy diciendo. Entonces yo también digo como que a veces. O sea, si me respondiera no, mi hermano, no sé, porque no tengo el don de interpretación, fino, le entendería. Pero si me está diciendo a veces, o sea, ¿qué me está diciendo decir? Que a veces tiene el don de interpretación y a veces no. Que puede ser sí, también. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero me es parece un poco raro. primera de Corintios 12, que son dones espirituales. Pero exactamente donde le digo. Sí, es en el capítulo 12 de Primera de Corintios, ¿no? Ujú. Pero lo busco, mire, el 12 y el 10.
12:10, capítulo 12 y verso 10. Si quiere, búscalo. Sí, aquí está. Y dice, Ni- al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Sí, perfectamente categoriza los dones, ¿no? Ujú. Que son dos cosas distintas. Ya que Dios le regale los dos, una tremenda bendición. Pero son dos cosas distintas y que no todo el mundo lo tiene. Sí. Y que algunas veces nos afanamos, mi hermano, porque leemos esos dones. Y por ejemplo, yo soy uno de los que yo puedo decir, hey, yo leo estos dones, mi hermano, y náguara, Señor, yo no tengo ninguno de esos dones. ¿Será que no soy tu hijo? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que soy un mal cristiano? ¿Será que soy un tibio? Y a veces nos afanamos, y yo lo digo porque yo me he afanado por eso. Pero simplemente por nosotros tener fe en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, mi hermano, eso ya es un don. ¿Sabía? Ujú. Que ese es el don de la fe. Don de la fe, sí. Y ese don yo no lo tenía, mi hermano. Entonces, en vez de afanarme y en vez de quejarme supuestamente porque no tenía otros dones, yo le agradezco al Señor por ese don que yo antes no lo tenía porque yo no fui cristiano toda mi vida. Inclusive yo viví muchos años de mi vida súper desordenado, mi hermano. Súper desordenado y al borde de la muerte en tantas ocasiones que cuando yo una vez me hice cristiano y empecé a conocer las cosas espirituales, yo dije, wow, el Señor me salvó de la muerte en varias ocasiones, de la muerte literal, mi hermano, literal. Entonces yo agradezco eso y eso es un don también y es muy bonito, de verdad. Mm, Una pregunta, ¿y el dueño del like, qué es lo que dices que no alcanzó a ver? Yo no tengo las No, gafas. no, él también es cristiano, ¿no? Y él cree en Dios, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dice la Biblia. Pero él creo, no quiero hablar por él, pero ahorita le preguntamos, pero creo que él dice que Jesucristo no es Dios, ¿Cómo sino así? él dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dice la Biblia. Yo también lo creo. Y creo que Jesucristo tiene la autoridad de Dios, porque el Señor le dio todo, como dice la palabra, todo fue hecho para él y todo se lo entregó a él. ¿Cómo así? Que Dios tiene un hijo, ¿eso es lo que quiere decir? Claro que Dios, no lo digo yo, bro, lo dice la palabra de Dios, ¿no? En Primera de Juan, capítulo Primera de 3, Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo Primera- 16. Juan primera 3, de 16, perdón. Juan, Juan. capítulo 3, 16. A ver, Busquemos. en esto hemos conocido el amor, en que Sí. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso solamente el otro. Juan lee el capítulo 3, versículo 16. Ah, por eso. En esto hemos conocido el amor. En que No, Él pero puso Juan, perdóname, hermanito. Es Juan solamente, no es Primera de Juan. Ah, ¿no? Juan, Sí. léelo tú, que no lo encuentro Dice, todavía. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha Que dado a su Hijo unigénito, unigénito. ¿no? ¿Qué significa unigénito? ¿Sabes qué significa unigénito? ¿Uno? Creo que era. A su único hijo, el Único real. hijo, O sea, es como si tú tuvieses un hijo con tu esposa y luego vienes y me adoptas a mí. ¿Me entiendes? Tú me ¿Es adoptaste a Juan mí. qué? ¿Juan qué? Juan 3, capítulo 3, versículo 16. Ujú. Búscalo y léelo, hermano. No, ya lo estoy buscando. Entonces, para que sepamos todo, porque hay mucha gente, brother, hay brujos, literalmente gente que hace brujería. Ha venido a decirme con soberbia, tú no tienes derecho a decirme nada porque todos somos hijos de Dios. Mi hermano, esa es una mentira de Satanás, ¿sabías que sí? ¿Sabes que esa es una de las mentiras de Satanás por la cual Sí. Satanás tiene a muchos agarrados de la barba, como decimos aquí en mi país? Que mucha gente cree que de verdad es hijo de Dios, mi hermano, y no todos somos hijos de Dios, porque la Biblia categóricamente dice que aquel que acepta al Señor Jesucristo, aquel que confiese sus pecados y acepte que el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador, a ese Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Un Pero ejemplo, hijos adoptivos, ¿me entiendes? ¿tú Somos su crees, creación. ¿tú crees que Dios y Jesús son diferentes? Yo creo que Dios y Jesús son diferentes, mi hermano. Sí, sí. Explica qué es. Ya, ahora sí me enredé.
Bueno, bro, mira, es que hay muchas cosas que yo aún siendo cristiano, a mí me enredan, ¿me entiendes? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nosotros queremos entender el 100% de las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Nosotros los humanos somos así. Nosotros queremos saber todo, el 100%. Y algunas veces no vamos a comprender el 100% de todo, porque realmente si quisiéramos creer por ver las cosas, nosotros no tuviésemos fe. ¿Me entiendes? Si nosotros comprendiéramos todas las cosas de Dios, mi hermano, entonces no tuviéramos fe. Fuésemos creyentes por objetividad, porque lo vemos, ¿me entiendes? Entonces, la Mira, Biblia a mí... si quiere, no comparto tu idea. A ver, si quiere, leamos 1 Timoteo 3:16. Claro. Es que no sé, como que 1 No, está Timoteo bien. Esto 3:16. es bueno, mi hermano. Mira, esto es bueno. Siempre que uno lo haga con respeto y amor, Claro, sí, 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 buscando sí. la verdadera doctrina, porque esto es verdad, mi hermano. Esto de cuestionarse y de buscar la verdad, esto es bueno. Esto no hay que avergonzarse y por eso a mí me gusta hablar en estos live, mi hermano. Ajá, me dijiste que Primera de Timoteo. 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Ujú. Aquí está. Léelo. Lo leo. Sí, E señor. indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado Carne. en el Dios. espíritu. Sí, Ujú. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir ese Amén. versículo? Mira, leyendo este versículo, ¿Qué es lo que sinceramente usted entiende? dice Dios fue manifestado en carne. Entonces, a Que tu Dios vino en pregunta, carne. sí, a tu pregunta que tú dijiste ahorita, Ujú. que si Dios y Jesucristo eran el Diferentes. mismo, Jesús. diferentes. Estoy hablando de Jesús. Claro. Jesús y Dios. Jesús Ajá. y Dios eran el mismo. No, sí, Eh, son los mismos. Sí, para mí es que, viste, eso es un misterio, porque yo digo sí, son el mismo, porque hasta Jesucristo mismo dice, Es que él porque mismo lo dice. ¿acaso son? Entonces, no le entiendo a Sí. usted porque usted me dijo que son diferentes, pero no son diferentes. Ahorita me está Hermano, dando la ajá, razón. ahora voy a esta pregunta y para ver si me comprendes porque yo digo que son Sí, sí, sí. diferentes. Está Sí, bien, sí, son sí. el mismo. Sí, son el ¿Y mismo. por qué cuando Jesucristo decía que él iba a la morada de su padre o cuando él iba a hablar con su padre, ¿me entiendes? Ujú. Porque es verdad, la Biblia dice que Jesucristo es Dios y yo lo creo. Jesucristo tiene la autoridad de Dios, mi hermano, por ende es Dios, pero también dice que es hijo de Dios, ¿verdad que sí? Y Jesucristo también dice que está hablando con su Padre y que él oraba al Padre. Ahora yo te pregunto, si es Dios, Sí, ¿hablaba con él mismo o le decía a los sí. discípulos? Es que yo creo que cuando Jesús vino acá, Dios, cuando Él se manifestó en carne, yo creo que Él vino como a dar ejemplo. ¿Sí Es me que, está ¿sabes entendiendo? qué? Él Ahora vino sí, como mano, a dar tienes razón. ejemplo. Él Tienes vino razón. a dar ejemplo Sí, para que Él viera que no era difícil. es Eso es lo verdad. que yo entiendo. Sí, Él tienes vino razón. a darnos ejemplos. Y cuando dice, a la casa de mi Padre, se entiende como el cielo, donde Sí. Dios habita en su gloria. Eso no está significando que haya dos dioses o dos personas divinas, Sí, no. divinas separadas, No, sino que Jesucristo, en su humanidad, hablara del Padre. sí. Ojo. Por Y creo eso que es que yo considero que la Trinidad tiene aún más peso. ¿Me entiendes? El Ujú. Hijo, que es Dios, habla Ujú. con el Padre, que es Dios. Pero Sí. el Padre y el Hijo son dos personalidades totalmente distintas. ¿Me entiendes? A pesar de que son No. Dios. no. Y yo entiendo tu punto, porque es verdad, Jesucristo, el Señor, hacía las cosas para que nosotros los hombres la tomáramos por ejemplo. O sea, Él oraba, Él Sí. enseñó todo como hombre para que los hombres vieran que solamente había que aferrarse de Sí. Dios. Y Él dio el Entonces, ejemplo de todo. Dios se vino a manifestar en carne para mostrarnos que no era imposible hacerlo, porque en el tiempo había mucho pecado, ¿Y demasiado sabes qué? pecado. El Señor también hablaba en parábolas. Para mí esto también era un tipo de parábola, pero en vivencia, ¿me entiendes? Cuando Él decía que iba a hablar con el Padre y que oraba al Padre y tal, Ujú. era como Él una... habla, él hablaba con